Hola, saludos. Por acá estamos nuevamente para tratar otro punto relativo a las dos generaciones. Ya hemos conversado en momentos anteriores acerca de la gracia de Dios desde el punto de vista de las dos generaciones. Y también hemos visto en este sentido la nueva creación desde la óptica de las dos generaciones. En esta oportunidad vamos a estar conversando acerca de la justificación que es dada a los santos también desde la óptica de las dos generaciones. Es importante poder entender esto porque las dos generaciones son las que han marcado la historia de la humanidad desde el momento del huerto del Edén hasta nuestro instante, y todo cuanto conocemos en este tiempo tiene su origen en los sucesos ocurridos en el huerto del Edén, cuando la mujer, Eva, el hombre, Adán, y el demonio, en forma de culebra y después materializado físicamente, eh, desataron con sus acciones lo que todos conocemos y que ahora viene a marcar la historia de lo que estamos viviendo en este momento. Bien, lo primero que tenemos que mencionar en este momento es que Dios ha previsto como ayuda, como auxilio para su descendencia, que es la descendencia de la mujer, todos los recursos disponibles para que ninguno se pierda. Claro que tenemos que marcar necesariamente la diferencia entre el auxilio de Dios para su descendencia, su línea directa a través de Adán y luego de Set, todos los que nacieron según la carne y que según la carne recibieron la promesa. Pero luego, una vez que se hizo la mezcla entre las dos generaciones, para Dios fue muy importante también incluir en el proceso de salvación a aquellos que, no siendo genuinos en cuanto a la descendencia, pues no siendo israelitas según la promesa, sin embargo, pueden alcanzar misericordia por su decisión. Y aquí la clave de todo esto. Por cuanto la salvación de Dios tenía dos fundamentos legales, ¿no? O tiene dos fundamentos legales. Uno para la descendencia directa según la carne y otro para la descendencia adquirida por medio de la fe. Y esto es precisamente lo que define quiénes entrarán y quiénes no en el proceso generado por Dios, ideado por Dios en la salvación. Uh, si solamente se fuesen a salvar los de la línea santa, entonces todo hubiese terminado con José, el esposo de María, por cuanto él fue el último de toda la línea generacional santa que comenzó en Adán, siguió con Set, abarcó todos los descendientes hasta el diluvio, y luego desde el diluvio para acá, a partir de Noé, toda la línea generacional hasta el Mesías Yeshua, porque en Yeshua ahí termina todo lo que tenía que ver con la línea generacional. Es decir que si hubiese sido por la línea generacional, se hubiesen salvado todos los incluidos en la línea que van desde Adán hasta José, esposo de María, padre adoptivo, pongámoslo de esta manera, del Señor Yeshua, el criador del Señor Yeshua. Ahora, a partir del Señor Yeshua, de su victoria sobre la muerte y su conquista de la vida a través de la resurrección, Dios abrió un nuevo mecanismo para que todo aquel que quisiese alcanzar salvación lo lograse. Y esto es por medio de la fe. Por medio de la fe en el ungido Yeshua. Y esto es muy, pero muy importante. Ahora bien, hay una promesa de Dios que está contenida en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Acá en la carta a los romanos podemos leer: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el ungido
Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en el ungido Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y entonces añade esto que es tan importante, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nosotros ya de una vez podemos comenzar a entender de qué trata todo esto. Dice que para la ley fue imposible justificar al creyente, pero aquella justicia que Dios prometió en la ley, que no se pudo alcanzar por medio de la ley, se alcanza ahora por medio del Espíritu en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Yeshua, el ungido. En Deuteronomio capítulo 6 leemos lo siguiente: y nos mandó Yahweh que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esto era la promesa que Dios le había dado al pueblo judío, a los judíos, en los comienzos de la historia. Él le dijo: si ustedes obedecen estos mandamientos, si cumplen todos estos mandamientos, alcanzarán justicia delante de Dios. Pero Pablo nos dijo acá en el capítulo 8 de la carta a los romanos, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley no tenía autoridad en la carne porque la carne es muy poderosa, entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso quiere decir entonces que el pecado recibió castigo, justo castigo, en la carne del Señor Yeshua. Y esto es lo que determina nuestra justicia. La justicia prometida durante el tiempo de la ley, no alcanzada, ahora es accesible por medio del Hijo. Y esto es clave para poder entender todo lo que todo lo que podríamos entender acerca de la justicia o de la justificación. En este mismo capítulo 8 de la carta a los romanos, a partir del versículo 28 leemos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Acá nosotros podemos ver el proceso, digamos, legal que se sirve la palabra de Dios para hacer la obra que Dios tiene previsto hacer en los que son de Él, en los que son sus santos. Recordemos, los que son sus santos de la línea generacional de Adán y los que son sus santos por medio de la fe. Es decir, los que son judíos por nacimiento y los que no siendo judíos, es decir, gentiles, tienen la oportunidad de alcanzar la propuesta de salvación. Lo que tenemos que comprender acá es que el proceso de salvación se inicia, digamos, desde el punto de vista legal, a partir de la justificación.
Pero para la justificación era necesario el sacrificio de uno que era justo, que es el Señor Yeshua. Uno que era justo era suficiente para salvar a toda la humanidad. Ese justo, que es Yeshua, alcanzó la victoria sobre la muerte. Entonces, a partir de ese justo, todos los que estén en él pueden ser justificados. No digo que son justificados, porque para poder ser justificados es necesaria la fe, es necesario creer. En consecuencia, no todos podrán ser justificados, porque repito, porque para ser justificado es necesario creer en la obra que el Hijo hizo. Como Pablo nos dijo en el capítulo 10 de la carta a los romanos, que si alguno cree que Yeshua es el Hijo de Dios y cree que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahora, veamos lo que sucedió con Abraham al comienzo. En Génesis 15:6 se nos dice que Abraham halló justicia delante de Dios. El verso dice, y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Esta oración vino como consecuencia de una conversación que Abraham y el Señor estaban teniendo con relación a la falta de descendencia de Abraham. Abraham no tenía hijos y era un hombre de muy avanzada edad. Y Abraham suponía que por su condición de hombre muy mayor ya no tendría hijos, porque como dice Pablo estaba casi como muerto. Y Sara era estéril. Entonces, él está conversando pues Abraham con el Señor y le dice que bueno, a él lo va a heredar entonces su siervo, que era un damaseno. El damaseno, ese es un gentilicio para los que nacen en Damasco. De manera que, aunque Damasco, capital de Siria, se considera un país de origen semítico descendiente de Aram, es decir, de donde son los arameos, sin embargo no pertenecen a la línea generacional santa. En consecuencia, podría uno prever en base a las dos generaciones cuál iba a ser la respuesta de Dios en esto. Y Dios le dijo, en Génesis 15:4 encontramos la respuesta que Dios le da. Dios le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es decir, no te va a heredar uno de una línea generacional que no sea la aprobada por mí. Será un descendiente tuyo, el cual pues estará aprobado por pertenecer a la línea generacional aprobada por Dios. Entonces, esta diferencia que establece Dios acá da a entender que la justificación que vendría posteriormente y la justicia que habría alcanzado Abraham sería dispuesta para toda la línea generacional. Ahora, el término o la frase y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia da mucho que entender a pesar de lo corta que ella es, porque nos está diciendo que Dios va a conceder y a otorgar justicia a quien le crea a Él. En consecuencia, todo aquel que haya creído en el Hijo también recibirá justicia como consecuencia de esa fe que tuvo al creer. Ahora, esto es para todos. Esto es para todos, sin ninguna duda, es para toda la humanidad, tanto de la línea generacional santa como de la línea que proviene de la mezcla, la nueva línea generacional, la nueva descendencia que es a través del linaje adquirido por el Señor Yeshua después de su muerte, e inclusive para la línea generacional de Caín. Ahora, sabemos que aunque Dios ha dispuesto esto de que no haya excepción de nadie, sin embargo,
la línea generacional de Caín, que es descendencia del diablo, no será parte de ella. Y esto no es porque Dios haya hecho esto intencionalmente, no es porque Dios haya eh, manipulado el corazón o la mente de los descendientes de Caín para que no crean. No, esa rama de la humanidad no viene de Dios. Dios no les ha tocado para influir en ellos, sin embargo, Dios ha dispuesto una salvación para todos. Pero ellos creerán, los de la línea de Caín, no, porque ellos vienen de su padre, que es el diablo. Y como dijo el Señor Yeshua en una oportunidad, el diablo nada tiene en mí, dijo él. De manera entonces que ninguno que pertenezca a la línea generacional de Caín tiene en su ser ninguna porción en la esencia de la imagen de Dios. Recordemos que el Señor dijo en Génesis 1:26, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué dijo el Señor esto? Bueno, porque en el mundo ya estaba desde hace miles de años una humanidad que no era a la imagen de Dios y en consecuencia no tenía de su esencia. Y si no tenía de su esencia, no podría jamás recibirle, ni entenderle, ni creerle a él. Y esto lo dijo el Señor muy claramente, lo dejó establecido en su palabra, cuando dijo que en el mundo había personas que no creerían. Veamos dónde dice esto. El Señor dice acá en Mateo 13, 14 al 16. De manera que se cumple en ellos, hablando de la generación de Caín, la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Ve? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Quién lo engrosó? ¿Dios? No. Es su corazón natural, es un corazón grueso que no puede ser permeado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es gentil y educada y no entra a la fuerza. No puede ser permeado por la palabra de Dios porque es grueso y en consecuencia si no entra nunca podrá ser parte de ellos. Esto está claro acá. Ahora veamos algo muy interesante en el Salmo 115. Salmo 115 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y luego añade, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos son. Veamos qué gran parecido con lo que dijo acá el Señor en Mateo capítulo 13. Dice, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Es decir, las personas son como los ídolos que ellos construyen y en quienes ellos confían. O podemos ponerlo de otra manera, los que creen en muñecos, los que creen en ídolos, son como los ídolos mismos, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan, pies y no caminan. Ciertamente hay una generación en el mundo que no ha de creer. Y si no cree, no se puede aplicar en ellos la justicia de vida. En el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Romanos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo mismo que hizo el Señor con Abraham, cuando Abraham creyó a lo que él le dijo que sería su descendencia. Lo mismo pasa con nosotros en este tiempo. Al que cree, su fe le es contada por justicia. En consecuencia, tenemos acá muy claro la voluntad de Dios. Es que toda persona pueda disponer de la justicia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Porque la justicia es el equilibrio en la decisión de Dios, en el favor de Dios, el equilibrio en el favor de Dios para el mundo entero. Es decir, Dios nunca va a intentar favorecer a uno más que a otro, aunque eso signifique que está poniendo o que está dejando o colocando al mismo nivel a sus hijos con relación a los que no son sus hijos. En este mismo capítulo 4 de la carta a los Romanos dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, dice Pablo, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Qué interesante esto. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pablo está diciendo que a los judíos, empezando por Abraham, la señal de que Dios les había dado justicia por la fe que había tenido era la circuncisión, y que la circuncisión quedó en el pueblo judío como señal de la justicia que les había sido dada. Eso en cuanto a la genealogía según la línea generacional de la carne, pero en cuanto a la fe, la señal de la justicia ya no es la circuncisión. Veamos, en la carta a los Gálatas, Pablo dice lo siguiente. En la carta a los Gálatas, Pablo dice lo siguiente: así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjense qué maravilloso esto, ¿no? Porque Dios sabía de antemano que iba a bendecir a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todas las etnias, todos los linajes, todas las razas, todos los pueblos que no son judíos. Ahora, nosotros sabemos que hay una línea generacional que es absolutamente santa, que viene de Dios y que luego con el paso de los años se le conoce como los judíos o los israelitas. Ahora, hay otra línea generacional que es la línea generacional de Caín, que es descendiente directo de Satanás. Ahora, entre ellos hay una mezcla. En algún momento se mezclaron y tuvieron hijos entre ellos. A estos es a quienes se refiere cuando dice que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Por la fe a los gentiles. Entendamos que Dios
en el corazón de Dios estaba justificar a los judíos porque son su línea generacional santa. Pero habiendo una mezcla ya, y entre ellos teniendo ADN puro judío y ADN perverso de Caín, pero una mezcla de ellos, pues ya no se le daría la salvación directamente por medio de una cuestión legal directa, de que son descendientes puros de los judíos, ni tampoco se le desecharía por un asunto meramente legal de que no se les puede aceptar porque son de la línea de Caín. Ahora, porque están en la mezcla, todo va a depender de la fe. Es decir, de la decisión que tome cada uno dentro de la mezcla, si se va a decidir por la oferta de Dios en la salvación o por la oferta de condenación que el diablo hace a los que son de él. En la mezcla, la justificación vendrá por la fe. Es decir, la justicia que Dios le propuso a los judíos, la justicia que Dios le propuso a los judíos, que ya vimos anteriormente, que venía como consecuencia de hacer todas las obras, todos los mandamientos que Dios había mandado, y que no pudieron alcanzar porque la procuraban según las obras de la ley y no por fe. Ahora Dios se la va a entregar a aquellos que deciden creer. Pablo dijo algo en la carta a los romanos. Veamos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. A los judíos les fue dada la propuesta de alcanzar justicia por el cumplimiento de todas las cosas que estaban escritas en los mandamientos. Pero Pablo dice que ellos iban tratando de alcanzar esa justicia, pero al mismo tiempo tratando de cumplir toda la ley, lo cual Dios sabía que era imposible. Lo que Dios esperaba de los judíos era que se rindieran delante de Dios y le dijeran que no podían hacerlo. Ahora, lo que esperaba Dios entonces es que los judíos reaccionaran a la propuesta de salvación mediante la fe, entendiendo que Dios sabía perfectamente que ellos no podían cumplir con los mandamientos dados. Así pues, lo que Dios está diciendo, en aquel tiempo yo propuse una recompensa de justicia al cumplimiento de los mandamientos, pero entendiendo que esto no se puede hacer, lo que yo esperaba era que se rindieran a mí y reconocieran a mi Hijo, a quien yo envié como Salvador del mundo, para otorgar justicia. Ahora veamos esta porción de lo que nos dice Pablo en el capítulo 3 de la carta a los romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el ungido, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el ungido Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Yeshua. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bueno, este texto es tremendamente poderoso y trata de una manera muy suave
pero sin dejar de mencionar la diferencia entre los linajes. Está muy claro en este texto que acabamos de leer la diferencia entre los linajes, que se vuelve nada cuando se trata el asunto de la fe, y cómo la justificación o la justicia de Dios puede venir a los que son de la fe. Dice, aparte de la ley, se ha manifestado ahora la justicia de Dios. Quiere decir entonces que la ley y la justicia rivalizan entre ellas. Ciertamente, porque la ley lleva a la muerte, pero la justicia lleva a la vida. La justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios no puede funcionar, como ya dijimos anteriormente, si no es por medio de la fe en el ungido Yeshua. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en el ungido Yeshua. Para todos los que creen en Él. Es que si no se cree en Él, no funciona el que no sea abonada una porción de justicia en nuestra vida. Porque Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Igualmente nosotros, cuando creemos en el ungido, esa fe en el ungido nos abona justicia a nosotros. Ahora, esto es válido para todos, tanto para los que son de la línea generacional directa por la carne, como los que son por la fe. Porque el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, si tanto los judíos como los gentiles pecaron, todos pecaron. Y si se aplica estrictamente la ley, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en este tiempo se ha manifestado la justicia. Y dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, la gracia que el Padre tuvo en el Hijo por haber sido fiel a la propuesta del Padre, por haber vivido una vida santa y haber vencido al final de todas las cosas a la muerte y haber conquistado la vida por medio de la resurrección. Entonces, todos los que están en el ungido, todos los que están en Él, tienen la gracia que el ungido tiene delante del Padre. Así como el ungido tiene gracias delante del Padre, así también los que están en el ungido tienen gracias delante del Padre. Porque somos justificados gratuitamente por su gracia. Y esto es por el pago que el Señor hizo en la cruz, pagando con su sangre la libertad nuestra de la condenación que había por causa de los pecados. Dice el verso 25 que Dios puso al ungido como propiciación para que por medio de la fe en su sangre Él pueda manifestar su justicia. Entonces, creer en el Señor Yeshua requiere que nosotros creamos en el poder que tiene el pago que Él hizo para rescatarnos a nosotros de las manos del infierno o del poder del infierno. Dice, para trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Eso se logró mediante el pago que el Señor hizo por su sangre. Y eso lo hizo por todos, tanto por judíos como por gentiles. No hay diferencia en esto, porque ahora, en estos tiempos de la mezcla, lo que vale no es el poder demostrar a través del árbol genealógico que alguien es judío. En este momento, para salvación, lo único que importa es que todos creamos en el Señor Yeshua. Dice el mismo verso 25, dice que por su gracia, ¿no? Dios pasó por alto en su paciencia todos los pecados pasados, tanto los que cometieron en el linaje santo como los que cometieron los gentiles que no tienen el completo o el total ADN santo en su sangre. Con la mira de manifestar, dice el verso 26, en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo. Y es justo porque Dios no inclina su preferencia por uno ni por otro, sino que da la oportunidad para que todos sean salvos, tanto de los del linaje santo, que pues por no haber creído en su momento, ahora quedan supeditados a que acepten la propuesta de salvación y por medio de la fe crean en el Señor Yeshua. Entonces, dice, para que Él sea el justo.
porque Dios da el favor para todos, ¿no? Y en consecuencia, Él es el que justifica al que tiene fe en su Hijo Yeshua, dice el verso 26. Entonces, en este momento, ¿para qué se jacta un judío? ¿Dónde está la jactancia de que es judío? De que viene de que puede demostrar que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos son judíos y él también lo es. En este momento ya no tiene valor. No hay jactancia posible en este momento. Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe. Por fe. Y esto es importantísimo. Sin las obras de la ley. Es justificado por fe. Ahora se pregunta él, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ah, qué bueno. Aquí están los dos linajes perfectamente representados y mencionados en esta porción de la palabra. ¿Es Dios solo de los judíos? ¿Es Dios solo de los gentiles? ¿No es Dios Dios de los gentiles? No, está muy claro. Dice Pablo, ciertamente también es Dios de los gentiles, dice el verso 29. Dios es Dios de los judíos, Dios es Dios de los gentiles, de todos, de los dos linajes. Dios justifica al judío, Dios justifica al gentil, si ambos o independientemente si alguno de ellos es de la fe. Dice porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Porque como Dios es uno, su propuesta de salvación es una. La fe es una sola y no hay división en sus santos, no hay judíos ni hay gentiles, sino hay un solo pueblo, hay una sola raza, hay un solo nuevo linaje que nació a través de la fe en el ungido Yeshua. Acerca de esto precisamente nos habló Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 53, tan famoso capítulo 53, él menciona precisamente esto, el tema del linaje del Señor y de la descendencia del Señor. Veamos. El versículo 8 de Isaías 53 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y se pregunta, ¿y su generación quién la contará? Lo que está diciendo es el cordero, el sacrificado, el que aparece aquí en el verso 53, que sabemos que el Señor Yeshua no tuvo hijos en la descendencia de la carne, porque no tiene generación, dice su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, no pudo tener hijos porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero luego, el verso 10 dice, con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. El Señor vio linaje después de morir y ese linaje que el Señor ha visto es precisamente toda la humanidad que ha creído en Él, que ha tenido fe, que ha nacido de nuevo como consecuencia de su obra redentora, de su obra que pagó en la cruz nuestras culpas y nuestros pecados. En el capítulo 4 de la carta a los Romanos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros,
a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bueno, esto está perfectamente claro acá. El tema que estamos tocando es entonces el tema de las dos generaciones bajo la mirada de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y en Abraham, según la fe de Abraham, que debe ser la misma fe nuestra, así como Abraham creyó, así debemos creer nosotros, bien sea del linaje santo o bien sea de los gentiles. Para todo el mundo Dios ha dispuesto una justificación que le dará entrada al reino de los cielos. Entonces, la justicia de Dios es necesaria por cuanto es menester que quede muy claro que Dios le dio la oportunidad a todos, tanto a la generación santa como a la generación perversa, así como la mezcla de ambas. Dios no dictó sentencia de antemano contra la generación perversa, ni dijo ustedes están condenados o ustedes están para el infierno, no. De tal manera amó Dios al mundo, no dice que de tal manera amó Dios a los judíos, o de tal manera amó Dios a los que le aman a Él. No, de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios es justo y esa justicia queda muy clara cuando Dios da la oportunidad para que todos nosotros creamos en el Hijo. Cuando uno cree en el Hijo, esa fe de creer en el Hijo le es abonada en su cuenta como justicia. Y es por medio de la justicia que podremos, o de la justificación que Dios nos da por gracia en el Hijo, nosotros podemos entrar en el reino de los cielos. Como leímos al comienzo, ¿verdad? Que Dios a los que llamó, a esos justificó, y a los que justificó, a esos glorificó. En este momento, tanto tú y como yo hemos sido justificados, pero también hemos sido glorificados porque tenemos el enorme privilegio de que en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestras entrañas mora el Espíritu Santo de Dios. Tenemos a Dios morando dentro de nosotros. Mayor gloria que esa no podemos tener. Y eso es precisamente de lo que trata. La justificación es porque el Hijo murió por nosotros y la glorificación es porque Dios habita en nosotros. Así pues que Dios ha abierto la posibilidad para las dos generaciones. Dios ha dejado claro la oportunidad para las dos generaciones. Ahora que los de la generación de Caín no van a creer, eso es por su corazón engrosado como consecuencia de ser hijos de Satanás. Bien. Espero con esto haber podido mostrar un poco la justicia de Dios para todos nosotros que viene como consecuencia de la fe en el ungido. La invitación en este momento es para que toda persona que escuche esto medite sobre este tema y acepte la oferta de justificación que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Dios nos ha dado la oportunidad y nos la sigue dando mientras la gracia esté vigente. Gracia que terminará cuando los cielos se descorran y podamos ver al Hijo y al Padre en los cielos. La salvación en ese momento será por el nombre, por mencionar el nombre. En este momento la salvación es por gracia. Y mientras estemos en este proceso, podemos tener la gracia de Dios para ser justificados en el Hijo por su obra maravillosa hecha en la cruz una vez que murió y resucitó. Bien, la invitación es hacerse parte de esta gracia mediante la aceptación de la oferta de salvación que Dios hace a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Todavía estamos en posibilidad de ser salvos por medio de la gracia. Espero que tomes la decisión por el Hijo, sobre todo en estos tiempos tan terribles que estamos viviendo, cuando ya estamos tan cerca de la culminación de todas las cosas, porque ya estamos dentro de la semana 70 de Daniel. Gracias por mirar el video hasta el final. Dios te bendiga.